La palabra. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12, versículo 6. David reconoció el valor de la palabra de Dios. Palabras en general son importantes para ayudarnos a comunicar, compartir ideas, expresar nuestros pensamientos. Las palabras del hombre pueden ser corruptas y usadas para dañar y engañar. Pero la palabra de Dios no es así. Es limpia, pura, eterna y por lo tanto es preciosa y de mucho valor. Uno puede confiar en la Biblia porque es la expresión de la voluntad de Dios. Jesús es el Verbo. Juan capítulo 1, versículo 14, que es la expresión del amor de Dios para con el hombre. Todo lo que Dios quería compartir con el hombre lo declaró en y por su Hijo. La Biblia, que llamamos la palabra de Dios, nos enseña más de Jesús. Aprendiendo más de Jesús y su voluntad para nuestra vida, podemos disfrutar comunión dulce con Dios y su Hijo. Para ayudarnos a entender el valor y el poder de la Biblia, Dios compara su palabra con varias cosas en lo natural. Vamos a mirar brevemente algunas de estas comparaciones para ver cómo la palabra obra en nuestro espíritu y nuestra vida. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La Biblia es como una semilla que contiene dentro de sí el poder de dar vida y producir fruto. Cuando la palabra es recibida con fe y es plantada en el corazón del hombre, produce una nueva vida. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 21. Es casi imposible pensar que fe en algo aparentemente tan insignificante tenga tanto poder para salvar al hombre de la muerte y de la perdición eterna. Una semilla es tan chica y el poder de vida que contiene no se ve de afuera. Pero una vez que se planta, el proceso de vida ya ha empezado. Así es con la palabra de Dios. Es eterna y sin corrupción, y cada creyente en el Evangelio de Jesús posee esta semilla de vida eterna. Si usted no es creyente, acepte la predicación de la cruz y recibirá vida eterna. Si usted ya es creyente, vea la importancia de ser fiel en anunciar el Evangelio de gracia. Permita que la vida de Cristo crezca y lleve fruto en su vida diaria. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Hacemos bien cuando vivimos una vida gobernada por la palabra de Dios. Tal vida tendrá una gloriosa y eterna cosecha. Porque la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios tiene poder como una espada. Una espada corta y deja al hombre sin defensa, débil y humilde. La Biblia tiene el poder de convencer al hombre. Le corta hasta el alma y el espíritu y le expone. El hombre procura esconder la corrupción de su corazón. Puede engañar a mucha gente y a veces aún a sí mismo, pero la palabra corta profundamente hasta el interior del hombre, pasando las excusas y pretensiones exteriores, y revela el pecado, rebelión y desobediencia. Si nos sometemos a esta convicción, nos humillaremos delante de Dios y le pediremos perdón y sanidad espiritual. Cuando hay arrepentimiento, la espada de 2 filos se convierte en un instrumento en las manos del gran cirujano para quitar el cáncer destructivo de pecado, para que la persona se sane. Además, para los que andan en el temor de Dios, esta palabra puede ser como una espada en nuestras manos para destruir las obras de nuestro enemigo Satanás. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Cuando necesita una victoria en su vida y el enemigo le tienta con incredulidad, use su espada, la Biblia. Esté firme en sus promesas y verá su poder para destruir los propósitos de Satanás. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, verso 103. Dios compara su palabra muchas veces con la comida natural. Comida es precisa para la salud y fuerza del cuerpo natural. La comida tiene el poder dentro de sí para satisfacer los deseos y necesidades del cuerpo. Pero el hombre no consiste de cuerpo nomás, sino de cuerpo, espíritu y alma. El espíritu y alma del hombre necesitan comida también si van a ser fuertes y sanos. La única comida que hay para el hombre interior es la Biblia. No hay ningún sustituto. Es la única cosa que satisface el hambre espiritual del hombre. Muchos creyentes están enfermos espiritualmente y están muriendo de hambre porque no están comiendo diariamente de la palabra de Dios. Aproveche el gran banquete de la palabra de Dios y quedará satisfecho. Estas comparaciones con cosas naturales son solamente algunas de las que se encuentran en la Biblia. Busque y estudie las demás y entenderá la gran importancia y valor de esta palabra. La palabra fue dada para que disfrutemos la plenitud de gozo en esta vida y en la que viene. Con razón David clamó: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Salmo 119, verso 162.